2. Apenas sé cómo describir el cuarto. De alguna manera se convirtió en todos los cuartos en los que he estado y todos en los que penetre de ahora en adelante me recordarán la habitación de Giovanni. No viví allí mucho tiempo. Nos conocimos antes de la primavera y yo me fui durante el verano. Pero todavía me parece que pasé allí una vida. La vida en la habitación parecía transcurrir bajo el agua, como ya he dicho, y es seguro que yo sufrí allí un cambio de marea. Para empezar, el cuarto no era bastante grande para dos y daba sobre un pequeño patio. Daba significa que el cuarto tenía 2 ventanas, contra las que se tendía malignamente el patio, oprimiéndolo día a día como una selva. Nosotros, o más bien Giovanni, manteníamos las ventanas cerradas casi todo el tiempo. Él nunca había colocado cortinas y tampoco se nos ocurrió comprarlas el tiempo que yo habité la habitación. Para estar aislados, Giovanni había cubierto los paneles de la ventana con una densa pintura blanca. A veces oíamos a los niños jugar junto a la ventana. A veces extrañas formas se destacaban contra ella. En esos momentos, Giovanni, acostado o trabajando, se ponía tieso como un perro de caza y permanecía en silencio hasta que lo que había amenazado nuestra seguridad se alejaba. Hicimos grandes planes para mejorar la habitación. En realidad, Giovanni ya había empezado a hacerlos antes de mi llegada. Una de las paredes, donde había arrancado el papel, era de un blanco sucio, chorreado. En la pared frontera, destinada a permanecer cubierta, una dama con miriñaque y un hombre con pantalones de montar caminaban eternos, rodeados por rosas. El papel para empapelar yacía en el suelo, en grandes pedazos y rollos, entre el polvo. También en el suelo estaba la ropa sucia, junto con los instrumentos de trabajo de Giovanni, pinceles, botellas de aceite y de trementina. Las maletas estaban en equilibrio sobre alguna cosa. Temíamos abrirlas y a veces pasábamos días sin algún objeto de necesidad menor, como calcetines limpios, por ejemplo. Nadie nos visitó nunca, con excepción de Jacques, y no puede decirse que él viniese muy seguido. Estábamos lejos del centro de la ciudad y no teníamos teléfono. Recuerdo la primera tarde que desperté allí, con Giovanni profundamente dormido a mi lado, pesado como una roca. El sol penetraba tan débilmente en la habitación que me preocupé pensando que era tarde. Sigilosamente encendí un cigarrillo, porque no quería despertarlo. No sabía cómo afrontar sus ojos. Miré alrededor. En el taxi, Giovanni me había dicho que su habitación estaba muy sucia. Vaya, si lo está, había dicho yo ligeramente. Después me había apartado de él y había mirado por la ventana. Ambos habíamos guardado silencio. Cuando desperté en aquel cuarto, recordé que había habido algo tenso y doloroso en el silencio, quebrado cuando Giovanni dijo, con tímida y amarga sonrisa: debería encontrar alguna imagen poética. Y había tendido sus gruesos dedos en el aire, como si la metáfora fuera tangible. Yo lo observaba. Mira la basura de esta ciudad, dijo al fin, señalando con los dedos la huidiza calle. Toda la basura de la ciudad. ¿Dónde la tiran? No lo sé. No sé dónde. Pero es casi seguro que la traen a esta habitación.
Es mucho más posible, apunté, que la arrojen al Sena. Pero al despertar y mirar alrededor, había sentido el desafío y la cobardía de su metáfora. Esta no era la basura de París, que hubiese sido anónima. Esto era el vómito de la vida de Giovanni. Delante de mí, a mi lado, en toda la habitación, amenazantes como un muro, se veían cajas de cartón y cuero, algunas atadas con cordeles, otras cerradas, otras reventando, y desde la que estaba más arriba salían páginas de música para violín. Había uno en la habitación, allí sobre la mesa, en una caja torcida y quebrada, pero era imposible dilucidar si lo habían dejado allí ayer o hacía 100 años. La mesa estaba repleta de papeles amarillentos, de botellas vacías, y había una única patata, marrón y arrugada, con los brotes podridos. En el suelo habían tirado vino tinto. Estaba ya seco, y ahora envolvía la habitación en un aroma dulce y pesado. Pero no era el desorden del cuarto lo aterrador. Era el hecho de que cuando se empezaba a buscar la llave de este desorden, uno comprendía que no se la iba a encontrar en ninguno de los sitios habituales. Porque esto no era una costumbre, o una circunstancia, o una cuestión de temperamento. Era un asunto de pesar y de castigo. No sé cómo supe esto, pero lo supe enseguida. Quizá lo supe porque quería vivir. Miré el cuarto con la misma nerviosa y calculada proyección de la inteligencia y con todas las fuerzas que ponemos en juego al afrontar un peligro mortal e inevitable. Miré las silenciosas paredes de la habitación con sus lejanos y arcaicos amantes encerrados en aquel interminable jardín de rosas. Miré las ventanas, que observaban como dos grandes ojos de hielo y fuego, y el techo bajo, como esas nubes desde las cuales han hablado a veces los demonios, oscurecidos, pero sin lograr suavizar su malevolencia detrás de la luz amarilla que pendía en el centro, como un sexo indefinido y enfermo. Bajo esta flecha mocha, esta destrozada flor de luz, yacían los terrores que abrumaban el alma de Giovanni. Comprendí por qué Giovanni me había deseado y me había traído a este último escondite. Yo iba a destruir la habitación y dar a Giovanni una vida nueva y mejor. Esta vida solo podía ser la mía, y para transformar a Giovanni debería ser antes parte de la habitación de Giovanni. Como los motivos que me habían llevado al cuarto de Giovanni estaban tan mezclados, tenían tan poco que ver con sus esperanzas o sus deseos y formaban una parte tan profunda de mi propia desesperación, al principio experimenté una especie de placer en hacer de ama de casa cuando Giovanni se iba a trabajar. Tiré los papeles, las botellas, la fabulosa acumulación de desperdicios. Examiné el contenido de las innumerables cajas y maletas e intenté poner un poco de orden. Pero no soy un ama de casa. Los hombres nunca pueden serlo del todo. El placer no fue nunca profundo o verdadero, aunque Giovanni sonriera humilde y agradecidamente y me dijera de todas las maneras posibles que era maravilloso tenerme allí, y que yo me interponía con mi amor y mi ingenuidad entre él y la oscuridad. Todos los días quería mostrarme cómo se había transformado, cómo el amor lo había transformado, cómo trabajaba, cantaba, me quería. Yo estaba sumido en una terrible confusión. A veces pensaba,
Esta es tu vida, David, deja de luchar, deja de luchar. O pensaba, soy feliz y me quiere, estoy seguro. A veces, cuando él no estaba cerca de mí, pensaba que nunca iba a dejar que me tocara de nuevo. Después, cuando me tocaba, pensaba, no importa, es solo el cuerpo, pronto pasará. Cuando había terminado, yacía en la oscuridad y escuchaba su respiración y soñaba con el contacto de sus manos, las manos de Giovanni, las manos de cualquiera, que tenían el poder de destrozarme y de volverme a construir. A veces dejaba a Giovanni tras el desayuno de la tarde, con la cabeza rodeada por el humo azul de un cigarrillo, e iba a la oficina del American Express en l'Opéra, donde recibía cartas, si es que las había. A veces, raramente, Giovanni me acompañaba, pero decía que no podía soportar estar rodeado por tantos americanos a la vez. Decía que todos se parecían, y estoy seguro de que para él así era en realidad. A mí, claro, no me parecían iguales. Yo era consciente de que todos tenían en común algo que los hacía americanos, pero nunca hubiera podido señalar qué era ese algo. Aunque sabía que fuese lo que fuese, yo compartía esa cualidad. Y sabía que Giovanni se había sentido atraído hacia mí en parte debido a eso. Cuando Giovanni quería mostrarme que estaba disgustado conmigo, decía que yo era un vrai américain. Por el contrario, cuando estaba contento, decía que yo no era en modo alguno americano. Y ambas veces golpeaba profundamente en mí un nervio que no palpitaba en él. Y yo me resentía por esto. Me resentía al ser llamado americano y me resentía de resentirme, porque me convertía solo en eso, fuese eso lo que fuese, y me resentía de que no me consideraran americano, porque entonces sentiría que ya no era nada. Sin embargo, una vez, al entrar en la oficina del American Express, una radiante tarde de verano, me vi obligado a reconocer que aquella horda activa e inquietante golpeaba el ojo de golpe como una unidad. En mi país hubiera podido distinguir tramas, costumbres, acentos sin el menor esfuerzo. Ahora, en París, todos parecían, a menos que escuchase muy atentamente, recién llegados de Nebraska. En mi país no hubiese notado las ropas que vestían, pero aquí solo veía maletas, cámaras fotográficas, cinturones y sombreros provenientes de la misma gran tienda. En mi país hubiese tenido algún atisbo de la feminidad de la mujer que tenía ante mí. Aquí, las más ferozmente dotadas parecían envueltas en algún disfraz frío, como el hielo o reseco por el sol. E incluso las abuelas parecían no haber tenido nunca contacto con la carne. Y los hombres se distinguían por no tener edad. Olían a jabón, que parecía ser un preservativo contra los peligros y exigencias de algún aroma íntimo. El muchacho que yo había sido aparecía de algún modo intocado, sin mancha, sin cambios, a través del ojo de un hombre de 60 que reservaba pasajes junto a su sonriente esposa para visitar Roma. La mujer podía haber sido la madre, insistiendo en que comiera un poco más de avena, y Roma podía haber sido el cine al que le daba permiso para ir. Sin embargo, yo sospechaba que lo que estaba viendo era solo parte de la verdad, quizá ni siquiera la parte más importante de la verdad. Por debajo de aquellas caras, aquellas ropas, acentos, rudezas, estaban la fuerza y el dolor, ambos inadmitidos, no reconocidos. Formé fila para el correo detrás de dos muchachas que habían decidido quedarse en Europa
y esperaban encontrar trabajo con el gobierno norteamericano en Alemania. Una se había enamorado de un suizo. Comprendí esto por la intensa, turbada conversación en voz baja con la amiga. La amiga insistía en que se hiciera fuerte, no sé en qué, y la enamorada asentía con la cabeza, más perpleja que de acuerdo. Tenía el aire vacilante y sofocado de alguien que tiene algo que decir, pero no encuentra la manera de decirlo. No debes ser tonta en esto, decía la amiga. Ya sé, decía la muchacha. Uno tenía la sensación de que aunque no quería pasar por tonta, había perdido una definición de la palabra y nunca podría encontrar otra. Me esperaban 2 cartas, una de mi padre, otra de ella. Ella me había mandado postales durante cierto tiempo. Por eso temí que la carta fuera importante y no tenía ganas de leerla. Primero abrí la carta de mi padre. La leí un poco alejado del sol, junto a las puertas que se abrían y cerraban incesantemente. Querido Butch, decía mi padre, ¿cuándo piensas volver? No creas que soy egoísta, pero la verdad es que tengo ganas de verte. Creo que ya has estado ausente bastante tiempo. Dios sabe lo que estás haciendo ahí y tus cartas son tan breves que ni siquiera me permiten sospecharlo. Pero lo que sospecho es que uno de esos días vas a arrepentirte de seguir allí mirándote el ombligo mientras el mundo pasa a tu lado. Allí no hay nada para ti, David. Eres tan norteamericano como el pavo de Navidad, aunque tal vez ya no quieras creerlo. Y me perdonarás si te digo que eres un poco crecido para estudiante, si es eso lo que estás haciendo. Estás ya cerca de los 30, David. Yo también estoy entrando en años y tú eres lo único que tengo. Tengo ganas de verte. Sigues pidiendo que te mande dinero y adivino que piensas que me he portado como un hijo de puta. Pero no creas que quiero que te mueras de hambre, y sabes que si realmente necesitas algo te ayudaré enseguida, aunque no creo hacerte ningún favor dejando que gastes el poco dinero que tienes ahí y que te encuentres sin nada cuando vuelvas a tu país. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿No le puedes confiar el secreto a tu padre? Tal vez no lo creas, pero yo también he sido joven. A continuación, hablaba de mi madrastra y decía que ella tenía muchos deseos de verme. Hablaba de algunos amigos y me contaba lo que estaban haciendo. Era evidente que mi ausencia empezaba a asustarlo. No sabía qué significaba. Evidentemente vivía en un pozo de sospechas que cada día se hacían más negras y más vagas. No hubiera podido definirlas con palabras, aun en caso de atreverse a hacerlo. La pregunta que ansiaba hacer no estaba en la carta y tampoco estaba la oferta. ¿Es una mujer, David? Tráela a casa, no me importa quién sea, tráela a casa y te ayudaré a establecerte. No podía arriesgar la pregunta porque no habría soportado una respuesta negativa. Una respuesta negativa habría revelado hasta qué punto éramos extraños. Doblé la carta, la puse en el bolsillo trasero y miré hacia la amplia avenida extranjera iluminada por el sol. Un marinero vestido de blanco avanzaba por el bulevar, caminando con ese curioso balanceo de los marineros y con aquella aura dura y llena de esperanza que significaba que se puede hacer mucho en poco tiempo. Yo lo miraba fijo, sin darme cuenta, deseando ser él. De algún modo, parecía más joven de lo que yo nunca lo había sido, más rubio, más hermoso, y llevaba su masculinidad tan inequívocamente como su piel. Me hizo pensar en mi país. Quizás un país no sea un lugar, sino una condición irrevocable. Yo sabía cómo era su manera de vivir, cómo era con sus amigos, cómo lo frustraban las mujeres y el dolor. Me pregunté si alguna vez mi padre había sido así, si yo había sido así, aunque era difícil imaginar antecedentes, conexiones en este muchacho que atravesaba la calle a zancadas, como la luz. Nos enfrentamos
y como si él hubiera visto un pánico revelador en mis ojos, me lanzó una mirada despreciativamente lasciva y conocedora, como la mirada que debía haber lanzado unas horas antes a la ninfómana desesperadamente bien vestida o a la ramera que quisieron hacerse pasar por damas. Y en otro segundo, en caso de prolongarse nuestro contacto, estoy seguro de que toda aquella luz y belleza habría eruptado en palabras alguna brutalidad como ¿te conozco acaso, chico? Sentí la cara encendida. Sentí que el corazón se me endurecía y temblaba al pasar a su lado, procurando impertérrito mirar a lo lejos. Me había cogido por sorpresa, porque en realidad no había pensado en el marinero, sino en la carta que llevaba en el bolsillo, en ella y en Giovanni. Llegué al otro lado del bulevar sin osar darme la vuelta y me pregunté qué habría visto en mí que provocara un desprecio tan instantáneo. Yo era demasiado corriente para suponer que ese algo tuviera que ver con mi manera de caminar, con la postura de mis manos o con mi voz, que ni siquiera había oído. Era otra cosa, y yo nunca sería capaz de percibirla. Nunca me atrevería a verla. Sería como mirar el sol desnudo. Pero, mientras marchaba apresurado sin osar ahora mirar a nadie, hombre o mujer, entre los que pasaban por la calle, comprendí que lo que el marinero había visto en mis ojos desprevenidos era envidia y deseo. Yo había visto eso con frecuencia en los ojos de Jacques, y mi reacción y la del marinero habían sido la misma. Pero si yo hubiera podido sentir ternura, y si él la hubiera visto en mis ojos, de nada habría servido, porque la ternura, para los muchachos que yo estaba condenado a mirar, es mucho más aterradora que la lujuria. Me alejé más de lo que pensaba, porque no me atrevía a detenerme mientras el marinero pudiera estar mirando. Cuando quise recordar, estaba ya cerca del río, en la Rue de Pyramide. Me senté en un café y abrí la carta de ella. Mon cher, decía, España es definitivamente mi país favorito, lo que no impide que París sea siempre mi ciudad preferida. Deseo estar de nuevo entre toda esa gente enloquecida, corriendo para llegar al metro, saltando del autobús, maniobrando motocicletas, congestionando el tráfico y admirando esas estatuas de locura en esos absurdos parques. Lloro recordando a las damas equívocas de la Place de la Concorde. España no es así. Sea como sea, España no es frívola. De verdad creo que me quedaría para siempre en España si no conociera París. España es muy hermosa, soleada, de piedra, solitaria. Pero poco a poco uno se cansa del aceite de oliva y del pescado, de las castañuelas y las guitarras. O al menos yo me canso. Quiero volver a casa, a París, mi casa. Es raro, pero nunca he sentido antes otro lugar como mi casa. Nada me ha sucedido aquí, e imagino que esto va a gustarte. Te confieso que a mí me gusta. Los españoles son simpáticos, pero la mayoría es terriblemente pobre, y los que no lo son imposibles. No me gustan los turistas. En su mayoría son dipsómanos ingleses o norteamericanos a quienes la familia paga para que se queden bien lejos. Me gustaría tener una familia. Ahora estoy en Mallorca, que sería un lugar muy lindo si se pudiera tirar al mar a todas las viudas pensionadas y prohibir los martinis secos. Nunca he visto una cosa igual. Hay que ver la manera en que estos viejos mamarrachos saborean y hacen ojos a cualquier cosa que lleve pantalones, especialmente si ese algo tiene 18 años. Bueno, me dije, ella, querida, no te pierdas detalle. Tal vez este sea tu futuro. Lo malo es que me quiero a mí misma demasiado. Por eso estoy decidida a dejar que dos lo intenten. Me refiero al asunto de que me quieran y ver si la cosa marcha. Después de tomada la decisión, me siento espléndidamente. Espero que tú también, mi querido caballero. Me atraparon para una siniestra expedición a Sevilla con una familia inglesa que conocí en Barcelona. Adoran España y quieren llevarme a una corrida de toros. Nunca he ido, ¿sabes?
en todo el tiempo que ando vagando por aquí. Realmente son gente muy bien. Creo que él es poeta o algo así. Trabaja en la BBC. Ella es una esposa eficiente y lo adora. Tienen un hijo lunático, imposible, que se imagina que está loco por mí. Pero es demasiado inglés y demasiado, muy demasiado joven. Salimos mañana y pasaremos allá 10 días. Después ellos volverán a Inglaterra y yo volveré a ti. Doblé la carta, que había esperado tantos días y tantas noches. Vino el camarero y preguntó qué deseaba beber. Yo había pensado pedir un aperitivo, pero ahora, con un grotesco espíritu de fiesta, pedí un whisky con soda. Y por sobre la bebida, que nunca me pareció más norteamericana que en ese momento, miré aquel absurdo París, tan abigarrado bajo el sol quemante como el paisaje de mi corazón. Me pregunté qué iba a hacer. No puedo decir que estuviera asustado. Tal vez fuera mejor decir que no sentía ningún miedo, del mismo modo que los hombres que han recibido un balazo no sienten el dolor hasta mucho más tarde, según dicen. Sentía cierto alivio. Me habían quitado de las manos la necesidad de tomar una decisión. Me dije que ambos, Giovanni y yo, habíamos sabido siempre que nuestro idilio no podría durar. Y yo no había sido deshonesto con él. Él estaba enterado de la existencia de ella. Sabía que ella volvería a París algún día. Ahora ella llegaba y mi vida con Giovanni iba a terminar. Algo que había pasado alguna vez a muchos hombres. Pagué, me levanté y atravesé el río en dirección a Montparnasse. Me sentía exaltado y, sin embargo, al caminar por Raspail hacia los cafés de Montparnasse, no podía menos de recordar que ella y yo habíamos caminado por allí, que Giovanni y yo habíamos caminado por allí. Y a cada paso, el rostro que brillaba ante mí, insistente, no era la cara de ella, sino la de él. Me pregunté cómo recibiría la noticia. No creía que se enojara, pero me asustaba lo que iba a ver en su cara. Temía el dolor que iba a ver en su cara. Pero tampoco era ese mi miedo real. Mi miedo real estaba enterrado y me llevaba a Montparnasse. Quería una mujer, cualquier mujer. Curiosamente, las terrazas de Montparnasse estaban desiertas. Caminé lentamente a ambos lados de la calle mirando hacia las mesas. No vi a ningún conocido. Llegué a la Closerie de Lilas y bebí una copa solitaria. Leí de nuevo las cartas. Pensé en buscar enseguida a Giovanni y decirle que lo dejaba. Pero sabía que aún no era hora de abrir el bar y en este momento él podía estar en cualquier rincón de París. Lentamente volví a recorrer el boulevard. Entonces vi dos mujeres, unas putas francesas no muy atractivas. Me dije que podía conseguir algo mejor. Llegué al Select y me senté. Miré pasar a la gente y bebí. Por largo rato no apareció ningún conocido. La persona que apareció y a quien yo no conocía muy bien fue una muchacha llamada Sue, rubia, rechoncha, con algo, a pesar de que no era bonita, de lo que tienen las muchachas que eligen anualmente como Miss Rheingold. Llevaba muy corto el rizado pelo rubio, tenía pechos pequeños, un gran trasero y, sin duda, para señalar al mundo que le importaba un comino la apariencia o la sensualidad, casi siempre llevaba vaqueros muy ajustados. Creo que era de Filadelfia y que su familia era muy rica. A veces, cuando estaba borracha, hablaba mal de su familia, y otras, cuando la borrachera le daba por otro lado, loaba sus virtudes de habilidad y fidelidad. A la vez me sentí abrumado y aliviado al verla. En el momento en que apareció, empecé mentalmente a desnudarla. Siéntate, dije, toma una copa, Sue. Me alegro de verte, chilló, sentándose y mirando en busca del camarero. Te habías perdido de vista. ¿Qué tal?
Abandonó la búsqueda del camarero y se inclinó hacia mí con una sonrisa amistosa. Estoy muy bien, le dije, ¿y tú? Oh, yo, a mí nunca me pasa nada, dijo haciendo una mueca con su boca ávida y vulnerable, a la vez para indicar que bromeaba y que no bromeaba. Yo estoy hecha de ladrillos, como un muro. Ambos reímos. Ella me examinó. Me han dicho que estás viviendo en un extremo de París, cerca del zoológico. He encontrado allí un cuarto de servicio muy barato. ¿Vives solo? No sabía si estaba enterada o no de la existencia de Giovanni. Sentí sudor en la frente. Casi, dije. ¿Casi? ¿Qué diablo significa eso? ¿Tienes contigo algún mono o algo por el estilo? Intenté sonreír. No, pero soy amigo de un muchacho francés que tiene una querida, pelean todo el tiempo y es en realidad su cuarto. De modo que cuando su amante lo echa, él viene y se queda conmigo un par de días. Ah, suspiró ella, las penas de amor. Se divierte mucho, dije. A él le gusta esa vida. La miré. ¿A ti no te gusta? Los muros son impenetrables, dijo ella. Llegó el camarero. Pero, sugerí, me parece que eso depende del arma. ¿A qué me invitas? Preguntó. ¿Qué deseas? Ambos procuramos sonreír. El camarero esperaba con una especie de sombría alegría. Me parece que voy a tomar un Ricard, con mucho hielo. Batió las pestañas de sus estrechos ojos azules. De Ricard, dije al camarero, avec beaucoup de glace. Oui, monsieur. Yo estaba seguro de que nos despreciaba a ambos. Pensé en Giovanni en cuántas veces en una noche las palabras «Oui, monsieur» salían de sus labios. Con este fugaz pensamiento llegó otro, igualmente fugaz. Una nueva sensación sobre Giovanni, su vida privada, su dolor y todo lo que se agitaba en él como un torrente cuando estábamos acostados por la noche. «Continúa», dije. ¿Continuar? Ella abrió mucho los ojos atónitos. ¿En qué estábamos? Procuraba ser coqueta y terca. Sentí que estaba haciendo algo muy cruel, pero no podía detenerme. Hablábamos de los muros y de la manera de penetrarlos. No sabía, murmuró, que te interesaban los muros. Hay en mí muchas cosas que ignoras. El camarero regresó con las bebidas. ¿No te divierte descubrir cosas, Sue? Ella miró descontenta su vaso. Francamente, dijo volviendo a mirarme con aquellos ojos. No. Oh, eres aún demasiado joven, dije. Para ti todo es todavía descubrimiento. Ella guardó silencio un momento. Bebió. He hecho ya todos los descubrimientos que pueda soportar, dijo al fin. Yo miraba el movimiento de muslos enfundados en la tela del pantalón vaquero. Pero no puede seguir siendo un muro. No veo por qué no, contestó. Y tampoco veo cómo dejar de serlo. Nena, le dije, te estoy haciendo una propuesta. Ella recogió otra vez el vaso y bebió mirando fijo hacia el bulevar. ¿Qué propuesta? Invítame a tomar un trago, c'est toi. Creo, dijo volviéndose hacia mí, que no tengo nada en casa. Podemos comprar algo por el camino, sugerí. Ella me miró un rato largo. Me esforcé en sostener la mirada. Me parece que no debo hacerlo, dijo ella al fin. ¿Y eso por qué? Hizo un movimiento leve, como desesperado sobre la silla de mimbre. No sé lo que buscas. Reí. Si me invitas a tomar una copa en tu casa, te vas a enterar de lo que es lo que busco. Dije. Eres un tipo imposible, dijo ella, y por primera vez hubo algo genuino en sus ojos y en su voz. Bueno, contesté, creo que tú lo eres. La miré con una sonrisa que esperé fuera a la vez juvenil e insistente. No sé qué cosa imposible he podido decir. He puesto todas las cartas sobre la mesa, Sue, pero tú no muestras las tuyas. No veo por qué un hombre te puede parecer imposible cuando dice que se siente atraído por ti. Por favor, dijo ella terminando su vaso.
Te debe estar afectando el sol veraniego. El sol veraniego no tiene nada que ver, dije. Y como ella siguiera sin contestar, añadí desesperado. Lo único que debes decidir es si tomamos otra copa aquí o en tu casa. Ella chasqueó los dedos bruscamente, pero no logró parecer animada. Vamos, dijo, aunque estoy segura de que voy a arrepentirme. Pero de verdad vas a tener que comprar algo para beber. No hay nada en casa. De ese modo, añadió tras un momento, sacaré algún provecho de este acuerdo. En ese momento fui yo quien se sintió atrozmente arrepentido. Para no mirarla, hice grandes ademanes llamando al camarero. Y él llegó, tan torvo como siempre. Pagué, nos levantamos y marchamos hacia la rue de Sèvres, donde Sue tenía un pequeño apartamento. El apartamento era oscuro y estaba lleno de muebles. Ninguno es mío, dijo ella. Pertenecen a una dama francesa de cierta edad a quien alquilo el apartamento. Ahora está en Montecarlo para curarse de los nervios. Ella también estaba muy nerviosa y comprendí que esos nervios podían serme muy útiles por un rato. Yo había comprado una botella de coñac, la puse sobre la mesa de mármol, me volví hacia Sue y la abracé. Por algún momento yo era horriblemente consciente de que eran más de las 7 de la tarde, que pronto el sol iba a desaparecer del río, que la noche de París iba a empezar, que Giovanni iba a entrar al trabajo. Sue era una mujer grande e inquietantemente fluida sin poder fluir, sin embargo. Sentí en ella una dureza y una reserva, una grave desconfianza creada por muchos hombres como yo y que ya nunca sería vencida. Lo que estábamos a punto de hacer no iba a ser hermoso. Como si lo sintiera, Sue se apartó de mí. Tomemos una copa, dijo, a menos que tengas apuro. Procuraré no entretenerte más de lo necesario. Ella sonrió y yo también sonreí. En ese momento estuvimos lo más próximos de lo que nunca íbamos a estarlo, como dos ladrones. Tomemos varias copas si quieres, dije. No demasiadas, dijo ella, y sonrió otra vez afectadamente, recordando a una ex reina del cine que vuelve a afrontar las cámaras tras un largo eclipse. Tomó la botella de coñac y desapareció en el rincón donde estaba la cocina. «Ponte cómodo», me gritó. «Quítate los zapatos, los calcetines, mira los libros». A veces me pregunto qué haría si no existieran los libros en el mundo. Me descalcé y me eché en el diván. Procuré no pensar, pero pensaba que lo que yo hacía con Giovanni no era más inmoral que lo que estaba a punto de hacer con Sue. Ella reapareció con 2 grandes copas de coñac. Se sentó junto a mí en el diván y brindamos rozando los vasos. Bebimos un poco mientras ella me miraba y entonces yo toqué sus senos. Sus labios se entreabrieron. Dejó el vaso a un lado con extraordinaria torpeza y se echó a mi lado. Fue ese un gesto de gran desesperación y comprendí que no se entregaba a mí, sino a ese amante que nunca iba a llegar. Y yo pensé en muchas cosas mientras estaba junto a Sue en aquel lugar oscuro. Me pregunté si habría tomado precauciones para no quedar embarazada. La idea de un hijo mío y de Sue, la idea de ser atrapado de esta manera, en el mismo momento, por así decirlo, en que procuraba escapar, me provocó casi un ataque de risa. Me pregunté si habría tirado los pantalones vaqueros sobre el cigarrillo que había estado fumando. Me pregunté si alguien tendría la llave del apartamento, si alguien podría oírnos a través de las inadecuadas paredes. Me pregunté cuánto íbamos a detestarnos dentro de unos momentos. Me acerqué a Sue como para desempeñar una tarea que debía desempeñar de manera inolvidable. En alguna parte, en el fondo de mi alma, comprendí que le estaba haciendo algo horrible y se convirtió en un punto de honor no dejar que esto fuera demasiado obvio. Procuré, en ese siniestro acto de amor, dar la impresión, convencerla de que no era ella, no era su carne lo que yo despreciaba.
darle la sensación de que podría volver a mirarla de frente cuando estuviéramos otra vez en posición vertical. De nuevo, en el fondo de mí, comprendí que mis terrores habían sido excesivos, sin base, una mentira. A cada instante era más evidente que lo que yo había temido nada tenía que ver con mi cuerpo. Pero Sue no era ella, y no podía disminuir el terror a lo que iba a pasar cuando llegara ella. Por el contrario, lo aumentaba, lo volvía más real de lo que antes había sido. Al mismo tiempo percibí que mi representación frente a Sue marchaba incluso demasiado bien, y me esforcé en no despreciarla por sentir tampoco lo que experimentaba el hombre que la estaba poseyendo. Viajé atravesando una red de gritos de Sue, de leves puñetazos en la espalda, y calculé por sus muslos, por sus piernas, cuánto tiempo iba a tardar en quedar libre. Después pensé, el fin llega pronto, y los sollozos de Sue se volvieron más altos y más duros. Yo fui terriblemente consciente de mi nuca, y fui terriblemente consciente de un sudor frío en la espalda. Pensé, bueno, dásela de una vez por el amor de Dios y termina ya. Y la cosa empezó a terminar, y la detesté a ella, y me detesté a mí, y todo acabó por fin. Y esa habitación oscura y pequeña se hizo presente, y yo solo deseé salir de allí. Ella permaneció echada mucho tiempo. Sentí la noche fuera, llamándome. Finalmente me incorporé y encendí un cigarrillo. Tal vez convendría terminar el coñac, dijo ella. Se incorporó y encendió la lámpara que estaba junto a su cama. Ese era el momento que yo temía. Pero ella no percibió nada en mis ojos. Me miró como si yo hubiese hecho un largo viaje en un carguero blanco hasta la cárcel donde ella estaba presa. Levantó el vaso. «A votre santé», dije. «A la vôtre», rió. «A la tienne, chérie». Se inclinó y me besó en la boca. Entonces, por un instante sintió algo. Retrocedió y me miró fijo con los ojos desmesurados. Y dijo ligeramente, «¿Crees que alguna vez podremos repetir esto?» «No veo por qué no», dije procurando reír. «Llevamos con nosotros el equipo necesario». Ella guardó silencio. Después, ¿podríamos cenar juntos esta noche? Lo siento, dije, de veras lo siento. Sue, tengo una cita. Y mañana... Oye, Sue, detesto fijar citas. Prefiero darte una sorpresa. Ella terminó el coñac. Lo dudo, dijo. Se levantó y se apartó. Deja que me vista y te acompañaré abajo. Desapareció y oí correr el agua. Permanecí sentado, aún desnudo, con los calcetines puestos. Me serví otro coñac. Ahora temía salir aquella noche que parecía llamarme apenas unos minutos antes. Volvió con un vestido puesto, unos zapatos femeninos, se había alborotado el pelo. Debí reconocer que le quedaba bien. Realmente parecía una mujer, una estudiante. Me levanté y empecé a vestirme. «Estás linda», le dije. Había muchas cosas que ella quería decir, pero se esforzó en no decir nada. Yo apenas soportaba la lucha que se reflejaba en su rostro y que me hacía avergonzar. «Tal vez un día vuelvas a sentirte solo», dijo al fin, «y no me molestaría que volvieras a buscarme». Tenía la sonrisa más extraña que he visto. Era una sonrisa dolorosa, vengativa o humillada, e inexpertamente ella manchaba aquella mueca con una pretendida alegría brillante e infantil, tan rígida como el esqueleto en el fondo de su cuerpo blando. Si el destino permitía que Sue volviera a encontrarme, podría matarme con esa sonrisa. «Deja una vela en la ventana para saber si está», dije, y ella abrió la puerta y salimos a la calle.